Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del Tratado de Ketubot. Vamos a comenzar al final de la página 27, donde nos quedamos ayer, en una nueva Mishnah, y con ella vamos a estar llegando al final del capítulo. Tenemos todavía una Mishnah más, y esas serán las dos últimas que vamos a ver hasta el final del capítulo. Nos dice así la primera Mishnah. Amar Rabbi Zeharia ben Akatzab. Dijo Rabbi Zeharia ben Akatzab. Era un Cohen, ¿sí? Y él testificó sobre su esposa. Hamaonaze, es decir, este es un lenguaje de juramento, está jurando. Lo zaza yadam mitoch yadi, es decir, juro por aquel que reside en la morada celestial, perdón, por la morada, por esta morada, por el Bet HaMikdash, que no se movió su mano de mi mano, es decir, siempre estuvo mi mujer conmigo, no la perdí de vista. Desde que entraron los idólatras a Jerusalén hasta que salieron. Es decir, estoy convencido, tengo una certeza porque estuvo siempre conmigo de que no la violaron. Ambrú, dijeron los sabios, lo en Adam meida al atzmo, dice no, una persona no puede testificar sobre sí misma y por lo tanto, ella queda prohibida para ti. Dice la Gemara, Tana, se enseñó en una vereita. Afal piquen, Yihetla Bait Bejatzero, a pesar de que los sabios la prohibieron, ¿sí? ¿Qué hizo Rabbi Zeharia? Le designó a ella una casa en su patio, es decir, le puso una casita dentro del patio de su casa. Ukshei Yotzea Berosh Banea, y cuando ella salía de su casa y Rabbi Zeharia se encontraba en el patio, ella salía precediendo a sus hijos, para evitar que sus hijos salieran primero del patio, quedándose ahí Rabbi Zeharia con ella sola. Y cuando entraba al final de que todos sus hijos. Primero entraban los hijos y después entraba ella. Vaya Valle, preguntó a Valle. Entonces vemos que a pesar de que los sabios la prohibieron, ¿sí? Aún así siguieron viviendo en la misma casa, por así decirlo, en cuartos separados, en lugares separados, pero dentro de la misma casa. Se preguntó a Valle y dijo, Maula Asot Begerushaken, ¿cuál es la ley respecto de si un Cohen puede hacer lo mismo con una mujer divorciada? Ya que Rabbi Zeharia habitó con su esposa en el mismo patio. Hatam hu de Bishbuya Hekelu Abalajalo. Dice, no, tal vez solamente ahí, en el caso de Rabbi Zeharia, puesto que esta mujer se considera como si fuese una mujer cautiva porque entraron los no judíos a la ciudad para pillarla y saquearla, ahí los sabios aligeraron y por eso permitieron que viviese en el mismo patio. Además, no era seguro que lo hubiesen violado. Pero aquí, en el caso de una mujer divorciada por un Cohen, seguro que está prohibida para él y no se les permite habitar juntos en el mismo patio. Entonces, esta es la pregunta. A lo mejor ahí permitieron, pero aquí no. O Dilma, lo Shena. O a lo mejor no hay diferencia entre un caso y el otro. Dice la Gemara y dice, Tashma ben y escucha de Tanya, aquello que se enseñó en una vereita. Amegareshet ishto lo tenase bishchunato. Si uno divorcia a su esposa, ella no ha de casarse con otro hombre para habitar con él en el mismo vecindario. Es decir, en el mismo vecindario donde vive su exmarido. ¿Por qué? Porque ella conoce los gestos de él y sus insinuaciones y sospechamos que puedan llegar a incurrir en algún tipo de transgresión. Mayako en Lotadurimo Bemaboy, y si el hombre que se divorció de ella es un Cohen, dice que no puede vivir ni siquiera en una casa ubicada en el mismo callejón donde se ubica la casa de él, a pesar de que ella aún no se haya vuelto a casar con otro hombre. Mayake Farkatan, Zeayamase, Veambruk Farkatan, Nidon Kishuna. Y si el lugar donde ambos viven es una pequeña aldea, entonces ¿qué ocurre? Así es como sucedió. Los sabios determinaron que una pequeña aldea es como un callejón, es como un vecindario, perdón. Y no pueden casarse con otro hombre dentro del mismo vecindario. Ahora, mi nidje, mi penemi, al tener prohibido habitar en casas que comparten el mismo patio, ¿quién es desalojado de delante de quién? Es decir, ¿quién tiene que dejar su casa? ¿El exmarido o la exmujer? Tashma, ven y escucha aquello que se enseñó en una vereita. Hi nidjet mi panav, ven hu nidjet mi panea. Ella se desaloja de delante de él y no él es el desalojado delante de ella. Mi maitá hatzer shela.
Hunitjem mi panea. Y si el patio es de ella, si ella es la propietaria del lugar, entonces él es el que se tiene que ir. La Gemara plantea una duda. Iba y Eleu. Le surgió una duda a los alumnos del Bet Midrash. Mau. Si el patio es de los dos, la casa es de los dos, entonces ¿cuál es la ley? ¿Quién tiene que salir de la casa? Tashma, ven y escucha. Ella es desalojada de delante de... Y cabe preguntarse, de Mayaskinan, ¿a qué caso se refiere la Mishnah? Y le shelo pshita. Si decimos que el patio es de él, es obvio que ella sale. Ve la vejater shela. Y si dice que el patio es de ella, Beatania y Maitá Hater shela, unit gemipanea. ¿Cómo puede ser si se enseñó que si el patio es de ella, él es el desalojado? Entonces, el alab, Gabna. Entonces estamos hablando de un caso como este, que es la pregunta, que el patio es de los dos. En dicho caso, estableció la veraita que ella es la desalojada y no él. La Gemara refuta esta prueba y dice, Dilma, de Agir Migar. Tal vez la veraita se refirió al caso en el que el patio lo alquilaron los dos. Y solo en este caso la mujer es desalojada, pero en el caso de que cada uno posee una casa en el patio, quizá ella no deba ser desalojada delante de él, y para ello no hay prueba en la veraita. La Gemara presenta otra respuesta. May have ale. ¿Qué fue de eso que preguntaron acerca de quién es desalojado? Tashma, ven y escucha. Hane Hashem metalteleja taltela gaber. Dice un versículo, el profeta que habla acerca del exilio del pueblo de Israel. Y aquí que Hashem te desplazará con un desplazamiento masculino. Así dice Yeshaya. De Amar Rab, Tiltule de Gabra Kashin Medeiteta. Dice, el desplazamiento de una casa a otra de un hombre es más angustioso que el de la mujer. Así pues es lógico decir que aun cuando el patio pertenezca a ambos, ella es la que es desalojada de delante de él. Dan un rabanán, enseñan nuestros sabios en una vereita. La va gemena benirse había ena nifraat el aliede ajer. Si un cohen pidió prestado de ella, de su esposa, dinero de los bienes que ella recibió de su padre, y luego se divorció de ella, no cobra la deuda del exmarido, sino a través de otro hombre. Es decir, hace pasar por otro hombre para que no vuelva a haber un trato entre ellos. Amar Rav Sheshet vei ato lekaman ledina la mizdakekin lehu. Dijo Rav Sheshet, y si el cohen y su ex esposa se presentan ante nosotros en el juzgado, no los atendemos. Rav Papa Amar shamote meshametinan lehu. Rav Papa opina y dice, los aislamos. Es decir, le hacemos nidui. Lo sacamos del minyan, no puede subir al Sefer Torah. Muy bien. Dice Rabuna, Vera de Rabbi Yoshua, Amar, Nagode, Name, Menagedinan Lehu. Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, agregó, también los azotamos. Amar Rav Nachman, Tana, Be Abel Rabati. Dijo Rav Nachman, se enseñó en el tratado de Ebel Rabati, que está en el tratado de Semajot. Bame de Barimamurim, ¿en qué caso estamos hablando que la mujer divorciada de un cohen no puede reclamar la deuda de su exmarido sino a través de un intermediario? Shenit Garsha mina nisuin, que Shenit Garsha mina erusin, nifrat al de atzma. Es decir, cuando se divorció después del casamiento, después de que hubo jupá y ya vivieron juntos. Pero si se divorció desde el erusin solamente cuando estaba comprometida, la mujer puede cobrar por sí misma la deuda sin necesidad de un intermediario. Shen libo gasba, porque el exmarido no siente confianza con ella y no hay sospecha de que lleguen a volver a intimar. Au arus vearusato, de ato le camé de raba, sucedió con aquel cohen que se comprometió con una mujer y se presentaron, y se divorciaron y se presentaron delante de Raba para resolver una disputa monetaria. Yati Rav Ada Bar Matna Kame. Estaba sentado Rav Ada Bar Matna delante de él. O que Raba Sheluja Bentaihu, que hizo, designó Raba un intermediario entre ellos para que no hablasen directamente. Amarle Rav Ada Bar Matna. Entonces al ver esto le preguntó Rav Ada Bar Matna a Raba,
Veamar Rab Nachman, Tana, Beabel Rabati, Bejule, pero si vimos una veredad que dice que en el Abel Rabati, y esto dijo que cuando era solamente que se comprometieron pueden sin necesidad de intermediario. Dijo Amarle, Ka Hazenan de Ka Gaise Behadade. Contestó Rabba y dijo, este caso es una excepción, pues observamos que sienten confianza entre ellos. Y si los dejamos conversar, pueden llegar a intimar nuevamente lo que está prohibido para el Cohen. Ica de hambre, lo oque Rabba, Sheliach ben Natayu. Hay quienes dicen que no designó Rabba un intermediario entre ellos. Amarle Rabada Barmatna, Nekum Mor, Sheluja ben Tayu. Dice, al ver esto, le dijo Rabada a Barmatna, ponga un intermediario entre ellos para evitar que caigan en el pecado. Amarle, Beha, Rab Nachman, Tana, Beabel, Rabati, Bejule. Entonces ahí Rabba le contestó que así dijo Rab Nachman, que fue enseñado en Ebel Rabati, etcétera, etcétera. Amarle, Hanemile, Eja de lo Gaise Behadade, Abal Hane Kajazina, Lehu, de Gaise Behadade. Y fue Rabada Barmatna el que le dijo, muy bien, eso que dijo en Ebel Rabati, que dijo Rab Nachman, es cuando no hay confianza entre ellos, pero yo estoy viendo aquí que existe confianza entre ellos. Muy bien, Mishnah. Ve'elu ne'emanim lehaid begotlan masherau bekotnan. Estos son los que tienen permitido, o se les cree, declarar en su adultez aquello que vieron en su niñez. Neeman Adam Lomar, Ze Ketav Yado Shelaba. Es fidedigno un hombre para decir, esta es la firma de puño de letra de mi papá. Es decir, se acuerda cuando era niño y dijo, así es como escribía mi papá. Desde que Ketav Yado Shel Rabbi, o esta es la firma de mi maestro. Desde que Ketav Yado Shel Aji, esta es la firma de mi hermano. A pesar de que sabemos que quien atestigua ahora era un niño cuando falleció el padre, el rabino, el hermano, y por lo tanto la declaración se refiere a algo que presenció en su niñez, aún así consideramos que su testimonio es válido. Hoy en día no habría esto porque todo el mundo escribe en el teléfono o en el ordenador. Zahur Hayiti beplonit sheyatzea behinuma verosha parua. También un hombre viene a decir un testimonio. Me acuerdo cuando yo era niño que vi como fulanita salió de casa de su padre con la inumá. Habíamos visto que era la inumá, lo que se hacía para la novia cuando era virgen, y con su cabeza descubierta, como solían hacer las mujeres vírgenes. Y entonces su ketubá tiene que ser 200 uz. También me acuerdo que fulanito era mi compañero de clase y me acuerdo que lo sacaban del colegio para llevarlo a hacer tevilá para comer terumá, que quiere decir que era Cohen. Y recuerdo que en mi niñez fulanito solía recibir junto a nosotros, los Kohanim, parte de lo que se repartía en el granero, es decir, apoyándonos en el hecho de que si recibían el granero era Cohen. de Betapras. Y recuerdo de mi niñez que este lugar era un Betapras, es decir, es un campo en el que sabemos que hay enterrada gente, pero no sabemos dónde está. O también puede declarar esta persona. Me acuerdo cuando éramos niños que hasta aquí caminábamos en Shabbat, es decir, cuál era el límite del Tehum Shabbat. En Adam Neeman Lomar, pero una persona no se la cree para decir. Recuerdo que en mi niñez que fulano tenía derecho a pasar por este camino, que se encuentra en este lugar y que pertenece a Menganito. Ma'amad umispeda ya le ploni bemakomase. Os recuerdo cuando yo era niño que hicieron un Ma'amad, es decir, separaron, hicieron las personas que acompañaban al difunto en el camino, de repente se paraban para llorar y para hacer discursos. Me acuerdo que aquí se pararon, hicieron un misped, hablaron un discurso fúnebre hacia fulano en este lugar. Estas son las cosas que creemos a la persona y las cosas que no creemos a la persona. Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, dijo Rabuna, le dijo Rabbi Yoshua. Esto que dijo la Mishnah, que en ciertos casos un adulto puede declarar sobre lo que ocurrió cuando era niño, es válido siempre y cuando haya un adulto que declare junto con él. Usrija,
Y son necesarios estos tres casos de Yashmein a Naví, porque si solamente nos hubiese enseñado el caso de la firma del padre, Mishum de Shahiach Gabé, por el hecho de que estaba con frecuencia junto con él, con el niño, por lo que ahora de adulto se acuerda de la letra. Abal Rabó no, pero su rabino no. Veía Shmeinan Rabó, y si nos hubiese enseñado solamente el rabino, el maestro, Mishum de Idle, Emate de Rabe, porque tiene el temor de su maestro y presta atención a lo que escribe cuando estudia con él. Abal Aviv pero su padre no. Veía Shmeinan Hanetarte, y si nos hubiese enseñado los dos, el padre y el maestro. Aviv de Shahiach Gabe, Verabó de Itle Emate. Es decir, el padre porque siempre está con él y el maestro porque tiene temor de él. Abalajiv de Letle, Loja Veloja, Émalo, pero el hermano mayor, ¿sí? Que no está ni mucho tiempo con él, ni tiene temor de él, entonces habría dicho que no. Kamash Malan. Por eso la Mishnah nos enseña los tres casos que van de Kiyum, Shtarot ni de Rabanán, dado que la certificación de las firmas de los documentos es un requerimiento rabínico. Según la Torah es suficiente con el documento mismo. Entonces, Hemnuhu Rabanán, vez de Rabanán, los sabios creyeron al testigo que lo presenció cuando era menor, ya que se trata de un requerimiento rabínico. Es decir, ellos mismos permitieron. ¿Por qué? Porque son ellos que requieren que haya un testigo. La Gemara cita la continuación de la Mishnah, que dijimos, es decir, me acuerdo de la boda de fulanita, cómo salió. Maitama, ¿por qué razón los sabios aceptaron este testimonio? Que van de Rov Nashim, Betulot, Niseot, debido a que la mayoría de las mujeres cuando se casan son vírgenes. Gilu y Milta Be'almahu, entonces en realidad simplemente está revelando algo que ya es sabido. Shayayish, dijimos en la Mishnah, y que este señor fulano salía del colegio para hacer tevilá, etcétera, etcétera. Es decir, está diciendo que era Cohen. Dilma, Ebed Cohenhu, dice a lo mejor era un siervo de un Cohen, ya que los siervos de los Cohanim también tenían permitido comer terumá porque comían en la casa. Entonces, ¿qué prueba es esta de que esa persona es un Cohen? Mesayal el Rabbi Yoshua ben Levi. Esa Mishnah constituye un apoyo para la postura de Rabbi Yoshua ben Levi. De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Azur le Adam Shedamed Abdo Torah. Un hombre tiene prohibido enseñar Torah a su siervo, y debido a que el testimonio alega que fulano estudiaba Torah en el colegio. Entonces, si estudiaba Torah, es que no es un siervo. No es el siervo de un Cohen, entonces tiene que ser un Cohen. La Gemara te dice, veló, ¿y acaso no hay siervos que estudian Torah? Beatania, la ve gemenu rabó, o sheasao rabó. Es decir, te enseñó una vereitá, le pidió un préstamo su amo, o lo asignó su amo apotropos, como administrador de sus bienes. Es decir, una persona tiene un siervo, y ese siervo empieza a enriquecerse, y viene el amo, le dice, oye, préstame dinero, o te nombro apotropos, te nombro administrador, ok, administrador de mis bienes. O sheiniach tefilim bifne rabó, o si el siervo se puso los tefilim delante de su amo. O shekarash los pesukim bebeta keneset, o leyó 3 versículos en el beta keneset, es decir, subió al Sefer Torah. Arezelo yatzá lejerut, no podemos hacer deducciones basándonos en estas acciones. Más bien, he aquí que el siervo, no salió en libertad, a pesar de que dichas conductas sean propias de un hombre libre. Responde la Gemara y dice, allí en la vereitá, de Ikre Evet Midato. Es un caso en el que el siervo leyó la Torah por iniciativa propia, no por orden de su amo. Que hambrinan, y lo que dijimos sobre que está prohibido enseñar Torah a un siervo, de Kana Higbe Min Hagbanim, se refiere a que cuando el amo se comporta con él como se comporta con sus hijos, que tienen la obligación de enseñarle Torah, y lo lleva al colegio, etc. Continuación de la Mishnah. Lidbol lehol bitrumá. Dijimos que la persona testifica y dice, me acuerdo que le sacaban para hacer tevilá, para comer teruma. Dice bitrumá de Rabanán. Este testimonio es válido solamente en lo que concierne a la terumá decretada por orden rabínico, como fuera de la tierra de Israel, o sobre cualquiera de las frutas que no sean de las 7 especies. Ya dijimos que la terumá de Oraita solamente se refiere a las 7 especies. También
testificó que le repartían terumá en el granero. Dice, Bedilma Evet Cohen pregunta la misma pregunta, pero a lo mejor era el siervo de un Cohen que venía a tomar la terumá para la casa de su amo. Tnan que mande amar en Holkin Trumá Evet Elem Ken Raboimo. Esta Mishnah se enseñó conforme a la opinión que dijimos, ya la vimos en alguna ocasión, que no se reparte terumá en el granero a no ser que a un siervo, a no ser que su amo esté con él. De Tanya, como se enseñó en una vereitá. En Holkin Terumá Levet Elem Ken Raboimo Dibre Rabbi Yehuda. No se reparte la terumá al siervo en el granero, salvo si su amo está junto a él. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dijo, Yahol hu sheyomar im koenani tenuli bishvil atzmi. Él puede ir solo y decir, si yo soy Cohen, entonces dadme la teruma por mí. Veimevet koenani tenuli bishvil rabbi. Y si yo soy un siervo, dadme la teruma por mi amo. La Gemara explica la discusión. Bimkomo, Rabbi Yehuda, hayuma alim mitruma le yohasin. Es decir, en donde vivía Rabbi Yehuda, solían elevar a una persona por el hecho de recibir terumá al estatus de Cohen. Entonces, por eso Rabbi Yehuda dice que no se puede dar. Si le das a alguien, ya va a decir soy Cohen. Como Rabbi Yossi, lo hay malin, pero ahí donde vivía Rabbi Yossi, no se elevaba al estatus de Cohen, mitruma le yuhasin, por el hecho de recibir la terumá. Tania se enseñó una breita. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Elazar, dijo Rabbi Yossi. Mi llamai, lo heati, dice, nunca en mi vida he atestiguado, pa mahad heati, solamente una vez atestigué. Veluevet le kiuna alpi, y elevaron un siervo a la kiuna por mi boca. Ya vimos esta Mishnah en algún lugar, esta veraita anteriormente. Es decir, nunca hablé, y para una vez que hablé salió algo malo de lo que dije. Elus al karata. Pregunta la Gemara y dice, ¿elevaron? ¿Eso es lo que piensas? Hashta Uma Behemtam Shel Tzadikim. ¿Cómo puede ser? Si incluso las bestias de los justos, en Akadosh Baruj Hu me vi Takalal Yadam, Akadosh Baruj Hu no permite que hagan no ponen un pecado en su camino para que no tengan ningún tropiezo. Como el burro de Rabbi Pinjas Ben Yair, que se negó a comer trigo que estaba prohibido. Tzadikim Atzman. Los justos en sí mismos, con mucha mayor razón que Kadosh Baruj Hu no les va a hacer equivocarse y cometer un pecado. Por lo tanto, no puede ser que por la declaración de un justo como Rabbi Elazar se haya elevado un siervo al estatus de Cohen. Responde la Gemara y dice, es decir, quisieron elevar un siervo a la Keuna por mi declaración. La Gemara analiza por qué quisieron elevar al siervo. Hazá Beatre de Rabbi Yossi. Lo que ocurrió fue que Rabbi Elazar vio que daban terumá a fulano, a quien nadie lo acompañaba, en la localidad de Rabbi Yossi, en la cual suelen repartir al siervo, incluso al siervo en ausencia de su amo. Veazal, Beazid, Beatre de Rabbi Yehuda, y luego fue y testificó en la ciudad de Rabbi Yehuda, donde si no está el amo, se le considera que al que le dieron es Cohen. Y por eso, en la localidad de Rabbi Yehuda, pensaron que esa persona era Cohen. ¿Qué es lo que también no puede testificar? Recuerdo cuando era niño que este lugar era un Betapras. Maitama, ¿qué razón es que los sabios aceptan este testimonio? Dice Betapras de Rabanán, la impureza del Betapras es solamente por decreto rabínico. De Amar Rabiuda Amar Shmuel, pues dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Menapea Hadam Betapras Veolech, la persona antes de pasar por un Betapras tiene que soplar ahí donde va a pisar y luego pisa. Es decir, sopla, observa si hay algún trozo de hueso y pisa. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda Bar Ami, Mishme de Rabbi Yehuda Amar, dijo Rabbi Yehuda Bar Ami en nombre de Rabbi Yehuda, Betaprash, Shenidesh Tahor, un Betaprash que fue pisoteado muchas veces se considera puro. Maitama, ¿por qué motivo? Y Efshar Leetzem, que se ora Shelonidash Barregue. Porque presuponemos que no puede haber un hueso del tamaño de una semilla de cebada que no se haya deshecho por las pisadas. Entonces vemos que la impureza del Betapras es una impureza de Rabanán.
ya que tanto la revisión que propone Rabiudá como la suposición de Rabiudá Barami no nos permiten asegurar que no haya quedado en el campo un hueso del tamaño de un grano de cebada, y a pesar de ello, los sabios permiten transitarlo. ¿Cuál es lo último que se acepta el testimonio de cuando uno era niño? Adkan ayu ba'im be Shabbat. Hasta aquí llegábamos en Shabbat, es decir, el límite del Tehum Shabbat. Kasabar Tehumim de Rabanán. El Tana de nuestra Mishnah sostiene entonces que los Tehumim, los límites del Shabbat, es un decreto rabínico, y por esa razón se es un poco más permisivo cuando nos basamos en el testimonio de una persona de cuando era niño, que a lo mejor no se acuerda bien. Ven, man lomar, deja ya le ploni, bemakomazé. Ahora, no creemos el testimonio de alguien que dice, yo me acuerdo cuando era niño, que fulanito tenía derecho a pasar por este camino que le pertenece a otra persona. O cuando dijo, Mahamadu misped ya le ploni, bemakomazé, aquí se pararon para hacer misped a fulano en este lugar. Maitama, ¿por qué razón no se le cree en estos dos casos? Apoque mamona la mafquinan. En lo que concierne a sacar dinero del dueño del capital, como en el caso de los dos testimonios, la ley establece que no se los sacamos sino con testigos que declaren sobre lo que vieron siendo adultos. Y si va a haber una pérdida económica, ahí no podemos basarnos en el testimonio de un niño. Tanura Banana, enseñan nuestros sabios en una vereita. Neeman atinok lomar kaj amar li abba. El niño es fidedigno para decir, así me dijo mi padre. Mishpacha zote horá, mishpacha zote mea. ¿Qué me dijo mi papá? Esta familia es pura y esta otra familia es impura. Se reprende la Gemara y dice, tehorá utemea, salcadata. Se refiere a que es pura o impura. ¿Qué tipo de impureza y pureza hay con respecto a la familia para decir algo así? La Gemara corrige y dice, Ela, mishpacha zo keshera, mishpacha zo pesulá. Entonces, más bien lo que le dijo el papá es, esta familia es apta para casarse con los miembros de otra familia y esta no es apta. Continúa la veredad y dice, Veshajalnu, Bixasá, Shel Bat Plonit, Le Plonit. Y también es fidedigno para declarar, recuerdo de niño que comíamos en la Quetzatzá. Va a explicar qué es una Quetzatzá ahora la Gemara. De la hija de fulano, quien se unió a Mengano. Veshainu, Molijin, Jalá, Umatanot, Leploni, Cohen, y que solíamos llevar la Jalá, la parte de la masa que se separaba se le daba al Cohen, y otras donaciones que se le daba a los Coanim, a fulano que es un Cohen. Me acuerdo cuando era niño que le llevamos la terumá a esa persona. ¿Por qué? Porque era Cohen. Ahora, explica la Gemara, al Yedeatzmo, el testimonio es fidedigno siempre y cuando el testigo declare que la jalá y las donaciones obligatorias fueron llevadas por él mismo. Lo hay de hacer, pero no que fueron llevadas por otro. Déjula ni todos los casos en los que un testigo que declara sobre un suceso que vio cuando era niño, es decir, que todavía no era apto para hacerlo. Y Mayahobet Kohabim Benit Gayer, si era un no judío cuando vio lo que sucedió y luego se convirtió. Eved Benishtacher, o si era un siervo que nanita y luego se liberó, fue liberado. En Anemanim no son fidedignos. Continúa la vereitá, la persona no es fidedigna para declarar. Es decir, fulano tenía permiso, derecho para pasar por aquí. Mahamad, misped allá, leploni, o que se hacía un mahamad, se hizo un mahamad y misped para fulanito cuando falleció en este lugar. Rabbi Yohanan ben Beroka Omer Neemanim. Sin embargo, Rabbi Yohanan ben Beroka dice, sí se les cree. Pregunta la Gemara y dice, Rabbi Yohanan ben Beroka, ahaye. ¿A qué parte de la veredad se refiere Rabbi Yohanan ben Beroka? Y le más si me vas a decir que se refiere al final de la veredad, al Mahamad y al Misped, no podría ser. Apoque mamonahu. Pues en este caso, en el que fulano quiere sacar dinero al dueño del campo, y todos concuerdan que no sacamos dinero al dueño del capital, salvo que haya testigos adultos. El arrecha, entonces tiene que ser que se refirió al principio de la vereita. Bekulam y Mayao Bet Kohabim Benit Gayer. Y en todos los casos, si era un no judío, cuando vio lo que sucedió y luego se convirtió, o Eved Benishtacher, o que era un siervo y luego fue liberado. En Emanim,
ahí no son fidedignos. Sobre eso, dijo Rabbi Yohanan ben Boraká, Rabbi Yohanan ben Boraká Omer Nemanim, dice, ahí esos testigos sí son fidedignos. Bemai, ¿qué me implique? Entonces, ¿dónde está la discusión entre el Tanakama, el primer sabio, y Rabbi Yohanan ben Boraká? Tanakama Sabar, el primer sabio, sostiene que van de Obed Kohabim Hu lo Haba Dayek, debido a que el testigo cuando era niño no era judío, entonces no prestó atención a los detalles, por lo que no puede atestiguar. Pero Rabbi Yohanan ben Beroká Sabar, y por otro lado Rabbi Yohanan ben Beroká dice que van de Daate le Igoire, Medak Haba Dayek, debido a que tenía intención de convertirse. Así prestó atención y puede atestiguar. Ahora pregunta la Gemara, ¿Mai Ketzazá? ¿Qué es la Ketzazá? Comimos en la Ketzazá. De Tanu Rabanán, aquello que enseñaron nuestros sabios en una vereitá. Ketzat Ketzazá, ¿qué es aquello que se llama Ketzazá? Ejad minajin shenasá isha sheena hogenetlo. Uno de los hermanos contrae matrimonio con una mujer que no es apta para él, por lo que todo el pueblo tiene prohibido casarse con la descendencia de esta pareja. Bain bene mishpacha umeviim javid melea perot. Inmediatamente vienen los integrantes de la familia ante el pueblo y traen con ellos un barril lleno de frutas. Veshobrim ota benza rejaba. Y rompen ese barril en mitad de la plaza del pueblo a la vista de todos. Veombrim ajenu bet Israel shemau. Hermanos de la casa de Israel, escuchad. Ajinu ploni nasa isha sheena hogenetlo. Nuestro hermano fulano contrajo matrimonio con una mujer que no es apta para él. Anu shema yitarev zaro bezarenu. Y nosotros los familiares tememos que quizá en el futuro se mezcle su descendencia con la nuestra. Bou ukhulahem dugma ledorot. Venid y tomad de este encuentro una muestra para el recuerdo de lo sucedido, para las generaciones futuras. Sheloyit arev zaro bezarenu, para que no se mezcle vuestra descendencia con la nuestra. Concluye la Gemara y dice, Bezohi ketzatza, shatinok neeman leaid alea. Y esta es la ketzatza sobre la cual estudiamos que el niño, cuando sea adulto, se le cree que puede atestiguar sobre ella. Adran alaja isha shenitarmelá, adran alaja isha shenitarmelá, vedran alaja isha shenitarmelá, volveremos hacia ti, la isha, a isha shenitarmelá, bezrat Hashem y belin eder. Hasta aquí llega nuestro daf de hoy, Hizku Veimzu.